Bueno, dice ahí, jóvenes, que vamos a desarrollar el ejercicio que hicimos el anterior. ¿Cuál fue el anterior? Lo hicimos el viernes. Bueno, lo voy a poner aquí, el del examen, ¿sí? Vamos a recordarlo rápidamente porque ahorita lo vamos a codificar. Bueno, el alumno presentó 4 exámenes, de los cuales el primero fue con número, calificado con número, y los otros 3 con letra, ¿sí? Bueno, obviamente, bueno, nos piden el promedio y el nivel de desempeño en base a esta tabla. Obviamente no podemos sumar las calificaciones en letra para calcular el promedio y tenemos que convertirlas a número. Y para eso hicimos una transformación de cada calificación de letra a número para poder calcular el promedio. ¿Cómo lo hicimos? A través de una selectiva múltiple. Según la calificación en letra, escogíamos un valor numérico. Bueno, a ver si se acuerdan. A ver, chavos. ¿Por qué, jóvenes, por qué esta tabla no la resolvimos con un case, con un según? A ver, ¿por qué esta tabla? Ya ven que la selección del valor numérico de esta tabla la resolvimos con un según, va a ser con un switch. Pero ¿por qué esto no lo podemos resolver con un según? ¿No? ¿No es la razón? ¿Es otra? Es casi pregunta de examen, ¿eh? ¿Por qué esto no lo puedo resolver con un según? Con un según. Miren, lo resolvimos con puro sí. Con puro sí, 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 sí. Y les dije, este no lo podemos resolver con un según. ¿Por qué qué? No, eso sí, la conversión de letra a número sí lo hicimos con un según. Porque no puedes, son bastantes casos a corto. Sí, son bastante, esa es la razón, pero sí, esa es la razón. Pero ¿por qué entonces esto no? Porque el tipo de dato con el que lo haríamos es promedio, y promedio es de tipo doble. ¿Cuáles son los únicos tipos de dato que acepta la selectiva múltiple? El entero y el carácter, ¿sí? Y en Java, aparte de esos dos, acepta la cadena, pero el doble no lo acepta. Un valor de tipo doble no lo puedo poner en un segundo. Ok, bueno. Repasando rápidamente el algoritmo, ya ven que esto lo hicimos de dos maneras, sin función y con función. La función, ¿qué es lo que hace? Recibe una letra que es de tipo carácter y luego la convierte a número y la regresa. Hicimos una función pues para aprovechar y llamarla 3 veces. Se le pide al usuario las calificaciones, la primera con número, las otras con letra, y luego se convierten a número para poder promediar. Bueno, vamos a hacer todo esto en código. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar fd 0321. Calificación letra le pusimos. Ahí está. Bueno, lo vamos a hacer en visual, ¿eh? Entonces, pues vamos a agregar un frame. Vamos a agregar un frame. Aquí. Y le voy a poner como nombre JFrame principal. Son 4 datos de entrada. Así es que son 4 campos de texto. Voy a empezar a hacer la interfaz. A ver, voy a poner una etiqueta aquí. Y luego un campo de texto. Ah, caray, ese es un text area, ¿verdad? Campo de texto, aquí. Y otra etiqueta por aquí. Bueno, esta etiqueta va a decir primer examen. Son 4 exámenes. Luego, este text field lo voy a recortar un poquito y le voy a quitar el texto.
Y este JLabel es para, pues, indicarle al usuario qué tipo de información esperamos en el campo de texto. Aquí, como la primera calificación es numérica, vamos a pedirle un número del 0 al 100. ¿Así? Voy a hacer un poco más grande el texto. Digo, tal vez ustedes no tengan que hacerlo más grande yo para que se aprecie mejor. Bueno, son 4 exámenes, así es que deben ser 4, similar a esto que ya tenemos. Voy a duplicar. Nada más que sí, bueno, va a decir segundo examen. Segundo examen. Y aquí no va a decir de 0 a 100. ¿Qué va a decir? A, B, C, D y E. ¿Así? Indicándole al usuario qué es lo que debe capturar ahí. Bueno, este segundo examen lo voy a duplicar otras 2 veces para el tercer examen y para el cuarto examen. Entonces, aquí diría tercer examen y acá cuarto examen. ¿Así? Voy a agregar los 4 botones usuales, el calcular, borrar, ejemplo y aleatorios. Entonces, agrego ahí botón, es decir, calcular. Luego, este va a decir ejemplo. Aleatorios. Y este va a decir borrar. Estamos trabajando sobre la interfaz. Necesitamos poner 2 resultados, el promedio y el nivel de desempeño. Entonces, eso lo vamos a hacer obviamente en etiquetas. En el proyecto muchos pusieron los resultados en campos de texto, ¿eh? Y pues eso no es apropiado porque el usuario los puede modificar. Los puede modificar el usuario. Entonces, vamos a poner ahora una etiqueta. Una etiqueta, aquí va a decir promedio. Y le voy a poner a 18 el tamaño de la letra. Y voy a agregar otra etiqueta para el promedio. Esa etiqueta que puse a la izquierda, pues es el puro letrero. Aquí sí va a ir el promedio. Vamos a ponerlo por aquí. Lo voy a hacer un poco más grande. El tamaño del background, lo voy a cambiar el color de fondo. Luego el font, aquí sí lo voy a poner un poco más grande a 24. El opaco, ¿sí? El opaco para que muestre el color. Y pues borro el texto. Bueno, ahí está. Y de esto voy a duplicar. Duplicar. ¿Y aquí qué va a decir? Ah, caray. No sé qué hice. Aquí va a decir nivel desempeño. Algo así. Tal vez no necesite tanto espacio.
Así, ¿verdad? Desde luego hay que cuidar, pues, la apariencia de las aplicaciones, ¿verdad? Eso, también el usuario no es que lo pida, sino que si no lo tiene, si no está bien cuidado, pues no, como que no le va a gustar o no va a tener confianza. Bueno, vamos a cambiarle los nombres a los componentes. Estos son campos de texto, estos son botones y los demás son etiquetas. Bueno, este campo de texto yo le voy a poner como nombre JTextN1. Recuerden que solo la primera calificación es numérica. Luego este se va a llamar JTextL2. Es L de letra y 2 de, que es el segundo examen. JTextL3 y JTextL4. El primero fue N1 y los demás fueron L2, L3 y L4. Luego, los botones, pues los nombres que normalmente le ponemos aquí, JBoot calcular. JBoot ejemplo. JBoot aleatorios. Y JBoot borrar. Y las etiquetas de salida, pues JLABE promedio, JLABE nivel. Como quedó esta un poco, ahí así. Esta se va a llamar JLABE promedio y JLABE nivel. Bueno, ya tenemos. Normalmente empiezo con el borrar porque pues es de los más fáciles, ¿no? El borrar es nada más poner cadenas nulas en los campos de texto, o sea, los datos de entrada y los datos de salida. Entonces voy a hacer el botón borrar. Y los campos de texto JText N1, ¿verdad? N1, CText, lo ponemos así y luego ya lo hacemos con los otros campos de texto JText L2 o como le hayan puesto CText y así, ¿verdad? Bueno, podemos copiar esto. Aquí sería L3 y acá L4, ¿no? Y también hay que borrar los resultados, la salida. Entonces sería JLABE promedio y JLABE nivel. El botón de ejemplo, pues prácticamente es una copia de esto, pero le ponemos los datos que pues tenemos ahí en nuestro análisis, en el ejemplo que hicimos en el análisis, con la idea de pues de ejecutar, cuando lo ejecutemos poder probar si está trabajando correctamente. Bueno, entonces voy a activar el evento del botón ejemplo y voy a copiar estos, todo el código del botón de borrar al botón del ejemplo. La salida sí está bien que las borre, esas no le vamos a poner nada. Pero en los campos de texto vamos a poner los datos que tenemos en el ejemplo. Ahora, si regresamos al algoritmo, el primer examen, ¿qué tipo de dato es? El primer examen, entero. ¿Y los otros tres, qué tipo de datos son? Carácter, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos, carácter. Sin embargo, cuando pongamos algo en los campos de texto, lo tenemos que poner como cadena, porque lo único que acepta son cadenas. El CText, y por eso se llama así, solo acepta cadenas. Así es que
pues voy a recuperar el ejemplo, es 89 dBc. Este es nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces le pondríamos aquí un 89 dB, lo tenemos que poner como cadena, porque el ctext, el campo de texto, solo recibe cadenas. Ya cuando hagamos el cálculo, pues ya lo convertiremos a lo que sea necesario, a carácter o a doble, a entero. Bien. Bueno, ahorita pues ya podríamos probar esto. Nada más borra y pone ejemplo, ¿verdad? A ver, ahí está, ejemplo, ahí está el ejemplo. Borrar. Ok. Casi siempre después de estos dos botones, primero hago el calcular, luego el ejemplo y luego el de aleatorios. El de aleatorios los voy a dejar al final porque es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque tiene que crear o generar letras aleatorias, no números aleatorios. ¿Sí, va? Nada más la primera calificación sí genera un número, pero en las otras tres tienen que ser letras. Bueno, entonces, vamos al botón calcular. El botón calcular, pues vamos a implementar el algoritmo que tenemos aquí. Este algoritmo. ¿Ah? Bueno, entonces empezamos con la declaración de las variables. ¿Por qué tenemos 4 variables enteras si nada más es una calificación entera la que me da el usuario? O sea, el usuario nada más me va a dar la 1. ¿Por qué tenemos la 2, 3 y 4? Como enteras. Ya sé que las necesitamos como carácter porque así se los voy a pedir al usuario. Pues, ¿por qué? Es lo que vamos a convertir, ¿no? La letra la vamos a convertir a número. Y estas variables, 2n, 3n y 4n, pues son las que van a guardar esos números. Bueno, entonces sería entero. Examen 1n, examen 2n, examen 3n y examen 4n. Luego, ¿qué tipos de datos son examen de letra? Carácter, ¿verdad? Entonces sería char. Char es un tipo de dato primitivo, por eso aparece en azul y con minúscula. Char. Examen 2L, examen 3L y examen 4L. Luego, el promedio, pues es de tipo real, porque puede traer decimales. Ahora sí vamos a declarar como No, el nivel es de cadena. El nivel de desempeño, porque es una descripción, ¿no? Bueno, regular. Entonces, cadena, el nivel. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto la variable nivel de desempeño, pero PSI no me lo aceptó con la ñ? Entonces quedó en nivel. Aquí vemos claramente que string es un tipo de dato diferente a los otros en cuanto a que no es primitivo. No empieza con minúscula, no lo pone en azul. Ok, bueno, entonces vamos a pedir los datos, o vamos a tomar los datos que el usuario haya puesto en los campos de texto. El jtext n1, todos los valores los vamos a obtener con la función getText, porque es la única que tenemos para eso. ¿Sí? Oh, getText. ¿Por qué pone eso? A veces la ayuda como que estorba, ¿verdad? Bueno, entonces, esto me obtiene una cadena. O sea, lo que haya puesto el usuario ahí me lo va a traer como una cadena, aunque sean números. Entonces, se supone que yo eso lo necesito en la variable examen 1n, el examen 1 numérico. Pero obviamente esto no me lo va a aceptar Java porque esto es cadena y este es entero. Entonces, hay que convertir esto a un entero. ¿Cómo sería? Integer punto parseInt. ParseInt es una función de la librería integer que yo le paso una cadena y me regresa un entero, siempre y cuando el contenido de la cadena se pueda convertir a entero. A ver, haríamos esto para el examen 2L. ¿Por qué no?
A ver, examen 2L es de tipo char, ¿no? Bueno, esto no me lo acepta porque este es char y yo aquí le estoy pasando un entero. Vamos a quitarle la conversión porque no la requerimos de esta manera. Pero de todos modos no me lo acepta. GetText, ¿qué tipo de dato me trae? Cadena. ¿Y examen 2L qué tipo de dato es? Char. O sea, aunque se parezcan, no son compatibles totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a extraer el carácter que me interesa? ¿Se acuerdan que vimos? Por acá lo voy a recuperar. A ver. A ver, por acá. Vimos una función que nos permite obtener un carácter de una cadena de caracteres. No, el equals es para comparar dos cadenas. A ver, ahí está el acordeón. ¿Cuál función me permite extraer un carácter de una cadena? El chat add, ¿verdad? Se lo aplico a la cadena de la cual quiero obtener el carácter y entre paréntesis le indico de qué posición quiero el carácter. ¿De qué posición lo requiero yo acá del acero? Porque pues, se supone que el usuario nomás va a teclear una letra, ¿verdad? Y la va a teclear al principio. Entonces aquí vamos a obtener mediante la función char add 0. GetText me regresa una cadena. Le aplicamos el chat add y me regresa el carácter que está en la posición 0 de esta cadena. Entonces, eso pues lo vamos a aplicar a las otras dos, ¿no? Sería examen así, el 2, el 3 y el 4. Entonces aquí sería, no sería N, sería L, ¿verdad? L2, L3 y L4. Bueno, eso apenas nos permite tener la información que el usuario haya capturado. Ya la tenemos dentro del evento, del botón. Enseguida siguen las conversiones. Si recuerdan, el viernes pasado hicimos esto con dos versiones. Una en donde repetimos la conversión 3 veces y la otra dijimos, no, pues es que es mucho código, repetir mucho código. Entonces preferimos hacer una función. Y es la versión que estamos viendo aquí. Por eso está mandando llamar una función que nosotros creamos. 3 veces la manda a llamar. Cada una con diferente calificación y guardada en diferente variable. Entonces vamos a crear esta función para poder luego usarla. ¿Dónde creamos nuestras funciones? Acá, aquí. Puede ser también, es que puede ser en cualquier parte, siempre y cuando no esté dentro de un evento y no se salga del frame. Pero yo considero que la mejor parte es aquí porque centralizamos. Ahorita porque casi siempre agregamos una sola función, pero va a haber ocasiones que agreguemos muchas funciones y aquí las tendríamos todas localizadas. No revueltas o ahí entrelazadas con las demás. Bueno, entonces, ¿qué tipo de dato me va a regresar la función? Bueno, ¿cómo se declara la función? Aquí en Java. Se pone public. Ya no es necesario ponerle el static cuando estamos aquí en el frame. No porque sea visual, la razón es otra, pero es coincidencia. Bueno, ¿qué tipo de dato me va a regresar esa función? La idea de la función es recibir una letra y regresar un número. Entonces me va a regresar un entero, ¿eh? Aquí se pone el tipo de dato que va a regresar. Luego, ¿cómo se va a llamar la función? Letra a número. Y va a recibir como parámetro ¿qué? La letra, que es un char. Aquí no viene tipo de dato, pero acá sí lo tengo que poner. Bueno, se tiene que regresar un entero, ¿eh? Bueno, entonces lo podemos hacer con puro if. Si letra es A, entonces número es 100. Si letra es B, entonces número es 90. Pero es más apropiado, más directo con un switch. Aquí está el segundo. Entonces vamos a poner aquí un switch de letra. Letra es lo que va a traer el parámetro. Yo no sé si va a traer una A, una B, una C. Bueno, entonces por eso hay que averiguarlo a través de los casos. Le pondríamos case A. ¿Por qué pongo entre apóstrofo o comilla simple? Pues porque letra es un char
y aquí se ponen los datos que puede traer esa variable. Puede traer una A, una B, pero son datos. Entonces, un carácter se representa como dato entre comillas simple. Entonces, aquí sería, hay que declarar la variable de retorno. Sería aquí int num, así. Porque aquí en el primer caso, vamos a decirle que el num, ¿cuánto va a ser? 100. Y luego le ponemos un break. Así. Y eso lo voy a repetir para cada una de las letras. 2, 3, 4, 5. Case B. En cada caso va a ser algo diferente, que en este caso es nada más asignarle un valor distinto a la variable num. Así. 90, 80. Se supone que cuando salgo del switch, la variable num trae el valor adecuado a la letra que llegó. Y eso es lo que tengo que regresar como resultado. Vamos a regresar el número. Acá en PCI no se ve la instrucción que regresa, no se ve un return. Nada más pues sabemos que lo hace, pero no está escrita la instrucción. ¿Por qué creen que me marque error? Dice, ¿qué dice? Variable num posiblemente no esté asignada. ¿Cómo sabe que en ciertos casos no va a tener un valor la variable num? Bueno, nosotros sabemos por la naturaleza del enunciado que las calificaciones que se van a manejar son de la A a la E, pero el compilador no lo sabe, ¿verdad? Entonces el compilador dice, tú dices que aquí va a recibirse un carácter, una letra, pero yo no sé cuál letra. ¿Qué tal si se recibe una Z o una M? Yo le puedo decir, no, es que yo lo voy a validar para que nada más lleguen de la A a la E. Pues sí, pero aquí no es garantía. Entonces, lo que está protestando es que la variable num no garantiza que tenga un valor antes de regresar. Tiene que asegurarse que esa variable tenga un valor que es el que va a regresar. Entonces, si la letra que llega aquí no corresponde en ninguno de los casos, la variable num se va a quedar sin valor y no puedo regresar un resultado sin valor. Entonces, lo podemos resolver de dos maneras. Una es como lo indica el algoritmo, que tiene el de otro modo, acá sería el default, y la otra es poniéndole un valor inicial a la variable num. Yo le puedo poner aquí un valor inicial y luego, si no encaja ninguno de los casos, pues ya se queda con ese valor que yo le asigné. Ahorita lo vamos a hacer con el default. Default, aquí sería num, creo que tomamos la decisión drástica de ponerle un 0, ¿ah? Y ahora sí, dice el compilador, ya está garantizado que la variable num va a tener un valor. Si es una A, un 100, y una B, un 90 y así. Pero si no es ninguna de estas letras, entonces va a tener un 0. Bueno, ya tenemos la función que recibe una letra y regresa un entero. Vamos a utilizarla, vamos a regresar al algoritmo. Ahí se va. Vamos a decirle, aquí. Tenemos que hacer esto antes de calcular el promedio. Examen 2 numérico es igual. Mando llamar la función que se llama letra a número y me va a pedir pues una letra. Le digo, es la calificación, es la examen 2 en letra. Le vamos a pasar el examen 2 en letra, que es un carácter, lo va a recibir, lo va a analizar, le va a asignar un valor numérico, va a regresar ese valor y lo estamos guardando en esta variable. Bueno, vamos a hacerlo otras 2 veces. Este sería 3 y 4. 3 y 4. Ya con esto tenemos todas las calificaciones ya como número y podemos promediar. Vamos a promediar. Sería promedio. ¿Cómo se va a calcular el promedio?
sumando las 4 y luego dividiéndolo entre 4. Pero las numéricas, examen 1n más. Aquí no voy a poner 2l ni 3l porque esas son caracteres. 2n más examen 3n más examen 4n entre 4. Así, ¿verdad? Y vamos a definir el nivel de desempeño. El nivel de desempeño es en base a qué? Al promedio, ¿verdad? A ver, voy a repetir la pregunta. ¿Por qué aquí no puedo usar un switch para calcular el nivel de desempeño? Porque promedio es de tipo doble, no puedo usar un switch con el tipo doble, ¿sí? Ok, entonces aquí pregunto, si promedio es menor, pues voy siguiendo el algoritmo, menor de 60, entonces el nivel es igual a insuficiente. Luego, en caso contrario, o sea, no fue menor de 60, vamos a averiguar si ahora es menor de 70. Y promedio es menor de 70, entonces nivel es igual a suficiente, o sea, como de panzazo, ¿verdad? Y luego, en caso contrario, si estamos aquí es que no fue ni menor de 60 ni menor de 70. Ahora vamos a averiguar si es menor de 80. Menor de 80, nivel es igual a, ¿qué es? ¿Regular? Regular. En caso contrario, preguntamos si estamos aquí es que no fue ni menor de 60, ni menor de 70, ni menor de 80. Ahora vamos a ver si está en el rango de los 90. Y promedio es menor que 90, entonces el nivel es igual a bueno. Y si no, entonces quiere decir que no es menor de 90, está entre 90 y 100. Consideramos el nivel excelente. ¿Así? Ya lo único que nos falta es darle salida a los dos resultados. Tenemos una etiqueta para cada uno. Entonces sería JLey promedio punto. Tiene que ser un texto lo que yo le pase, aunque promedio pues yo sé que es doble. ¿Cómo lo convertimos a cadena? Ahí me marca error porque pues promedio es doble. CTEX me pide cadena. ¿Cómo convertimos promedio a cadena? Doble comilla, ¿va? Así. Luego, JLey nivel punto CText. ¿Por qué nivel no tengo que convertirlo a cadena? No, ahí no tengo que hacerle más doble comilla. ¿Por qué razón? Es que nivel ya es cadena. O sea, si CText me pide una cadena y nivel es cadena, ya no tengo que hacer ninguna conversión. Acá sí porque promedio es doble y pues me está pidiendo una cadena. Bueno, creo que ya estamos listos para probar. Vamos a probar. Entonces, aquí medio se atora. Están los dos. Bueno, entonces quedó. Ejemplo. Calcular. Vamos a checar el ejemplo.
¿Qué pasó ahí? ¿Cuál debería ser el promedio? 82.25. ¿Y aquí cuánto da? ¿Se imaginan que fuera un 82.75? El alumno sí reclamaría, ¿no? Porque a lo mejor redondea 83. Ahí no redondea, pero hay casos que sí. ¿Cuál es la razón de que aquí no nos dio decimales? A ver, vamos a revisar el código. A ver, aquí, en el cálculo del promedio. ¿Por qué el promedio me dio como entero? Sí, si lo hago en la calculadora, sí me da con decimales. Se está agarrando. Sí, está bien. A ver, ¿estas variables de qué tipo son? Entero. ¿Y este 4 qué tipo es? Pues entero. ¿Qué pasa si yo divido un entero entre otro entero? Me da un entero. Ahí está aplicando sí, es el div, así es como trabaja el div. Un entero entre otro entero me da el puro entero, no me da los decimales. Entonces, a veces en los ejercicios que hicimos del div, pues sí me convenía que me arrojara el puro entero, porque era lo que necesitaba. Pero aquí sí quiero que me dé los decimales. Entonces, como que me estorba el hecho de que dos enteros divididos me dé un entero. ¿Cómo le hacemos? Hay que poner uno de los dos que no sea entero. El más fácil en este caso es la constante, porque nomás le pongo 4.0 y ya. 4.0 ya no es un entero. Entonces, ahora va a dividir la suma, como son 4 enteros, pues la suma me da un entero. Pero al dividir entre un doble, entonces el resultado ya no va a ser un entero. Vamos a ver si es cierto. A ver. Voy a poner el ejemplo y luego calcular. Ahora sí, ya me da con decimales 82.25. Esos detalles son de examen, pero bueno. ¿Qué nos falta, chavos? ¿Ya está todo completo? El botón de la torre. ¿Por qué dije que lo dejé al final? Va a estar en chino, ver cómo las. ¿Cómo genera letras aleatorias, va? Va a estar en chino revuelto con japonés. Bueno, entonces, el primer examen no hay problema, es un aleatorio entre 0 y 100. Ese no hay problema, ese va a estar sencillo. Bueno, entonces, vamos a codificar el botón de aleatorios. Y obviamente necesitamos una variable de tipo random. Random. A ver, ahí está, ¿sí? Bueno, el primero, como les digo, está relativamente sencillo porque la primera calificación es un entero. Y si tenemos una función que me regresa un entero y yo le doy un valor y me lo regresa entre ese rango. Bueno, entonces sería el jtext n1.ctext. Vamos a pedirle al azar que nos regrese un número. Next. Bueno, aprovechando aquí, no hay ninguno que diga next char, ¿verdad? No hay ningún next char. Y aunque lo hubiera, pues, ¿cómo le haremos para nada más que sean entre la A y la E? Bueno, entonces aquí nextIn, voy a utilizar el nextIn. ¿Por qué 101? Para que nada más llegue hasta el 100, del 0 al 100. ¿Por qué me marca error? ¿Qué tipo de dato me regresa nextIn? Es un entero. ¿Qué tipo de dato me pide el ctext? Una cadena, ¿no? Me pide una cadena. Ok. Esto no lo puedo aplicar con los otros campos de texto porque entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Para generar letras aleatorias de la A a la E. Bueno, en realidad no hay una función que me lo haga. Nosotros tendríamos que idear la forma.
Lo voy a hacer de esta manera. Le voy a pedir al azar, a ver, chavos, allá están. Pues voy a esperar hasta que terminen de platicar. Ya, creo que todavía no terminan, pero. Bueno, voy a utilizar el mismo azar Nexin, pero le voy a pedir un valor entre 0 y 4. Pues le voy a poner en Nexin 5 y me va a regresar un valor entre 0 y 4. Si me regresa un 0, yo voy a poner la A. Si me regresa un 1, voy a poner la B. Puede ser en otro orden, ¿sí? Entonces, vamos a decir, voy a poner aquí una letra, ¿sí? Y le voy a decir, con un switch, eh, ¿qué tipo de dato puedo poner aquí en el switch? O puede ser enteros, caracteres o cadenas. En este caso, le voy a poner un entero que me va a regresar la función exin. Acuérdense que lo que va entre paréntesis no necesariamente tiene que ser una variable. Puede ser cualquier expresión que me regrese un entero, como es el caso. Azar, nextInt 5. ¿Qué va a hacer esa función nextInt? Me va a regresar un número entre 0 y 4, pero no sé cuál. Y voy a estar preparado con los diferentes casos. Le voy a decir, case. Si me regresas un 0, entonces letra, le voy a poner una A. ¿Sí? Case 1. Le tengo que poner un break. Break. Luego aquí, case 1. Letra es igual a... Estoy guardando en una variable de tipo char, por eso tiene que ser una asignación de este tipo. Y luego, bueno, voy a copiar esto. ¿Hasta qué caso voy a llegar? Hasta el 4, porque el next 5 me regresa del 0 al 4. 1, 2, 3, 4. Aquí la letra. Les digo, no tiene que ir en orden, ¿verdad? Yo le puedo poner la C primero y luego la A. A, B, C, D y E. Bueno, entonces hay que agregar un default porque letra aquí no sabe qué valor va a tener. ¿Para qué me va a servir letra? Se supone que estoy generando valores aleatorios, ¿no? Entonces, lo que quede en letra, no sé cuál de las letras va a quedar. Esto lo voy a poner en el campo de texto del segundo examen. JText L2.ctext, la letra que haya generado más qué, más una cadena nula. Me está diciendo aquí que letra tal vez no tenga un valor, por la misma razón de hace rato, ¿no? Entonces, es por eso que tú dices, pues vamos a usar un default. Bueno, vamos a poner un default aquí. O puedo, en lugar de un default, puedo hacer esto también. Así. Si le ponemos un valor inicial y no cae en ningún caso, letra sí va a tener un valor, el que tenía acá. A ver, hasta ahí hemos nada más generado números aleatorios para el primer examen del 0 al 100 y también una letra aleatoria, pero para el segundo examen nos faltan el 3 y el 4. Vamos a probar eso. A ver, aleatorios. ¿Sí? O sea, ahora ya me está generando una letra. ¿Qué tendría que hacer con las otras, con las dos que me faltan? Pues hay que repetir esto. No le puedo poner la misma letra a las tres calificaciones, ¿se imaginan? Tienen que ser diferentes. Entonces, vamos a crear una función, exactamente, vamos a crear una función, ¿sí? Ok, entonces voy para acá, vamos a crear una función. ¿Cuál es el objetivo de esa función? Pues regresar una letra aleatoria. A ver, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Quiero que me regrese una letra aleatoria.
Me va a regresar un char. Y le voy a poner así, next letra. Digo que se escuche extraño. Next letra. Y aquí voy a copiar lo que tenemos en el botón, porque luego lo voy a quitar. Entonces me voy aquí al botón y esta secuencia la voy a quitar. Todo esto la voy a quitar de ahí y la voy a pegar aquí en la función. ¿Sí? Azar no lo conoce porque Azar no está dentro de, o sea, está en el botón, pero no está aquí en la función. Entonces, tengo que crear otro Azar aquí para que lo pueda usar. Puede ser otro nombre, ¿verdad? ¿Así? Ya no me pide la librería, pues, porque ya la agregué. Y tengo que regresar un char. El char es la variable letra que declaramos. Tenemos una función que me regresa una letra aleatoria entre A y E. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a, esta pues ya simplemente la vamos a utilizar en el botón. La función se llama nextLetra, me regresa un char. A ver, entonces, aquí le voy a decir, en el text2 vas a poner, text L2, una letra. ¿Así? nextLetra me va a regresar una letra entre A y E. Y luego hay que convertir la cadena para que lo pueda recibir setText. Bueno, esto lo vamos a hacer también extensivo para 2, para 3 y 4. Sería aquí 3, 4. Se supone que cada vez que yo mande llamar next letra, pues me va a regresar una letra diferente, ¿verdad? O puede ser repetido también. Es que no son tantos valores, son 5 nada más. Entonces, sí, si lo mandas llamar 3 o 4 veces, pues sí puedes haber repetición. Bueno, aquí nos faltó nada más borrar JLEI promedio. Es el botón de aleatorios para que no digo, porque pueden haber quedado resultados de cálculos anteriores. Entonces vamos a borrar aquí. JLEI, ¿qué? ¿Nivel? ¿Así? Pues ahora sí, creo que ya está. Aleatorio, ya me generan valores aleatorios. Calcular aleatorio. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Bueno, espero que vayan viendo ustedes la utilidad de agregar funciones. Ahorita podemos haberlo hecho todo sin funciones. Nos iba a quedar un código más grande. Pero no es la razón principal de que quede el código más corto, sino es estructurar mejor la lógica de los programas. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? Ahí va, ¿sí? Sí.